Hola, ¿qué tal, gente de Cultura Financiera? El día de hoy vamos a hacer un presupuesto personal para identificar el comportamiento de nuestras finanzas. Tenemos concepto, ingreso y egreso, y posterior a eso vamos a calcular el flujo neto, que es el que nos va a indicar si es un valor negativo o positivo y qué podemos usar. En concepto vamos a colocar todo lo que sucede en nuestras finanzas en el mes. Entonces empezamos con el salario mínimo, disculparán el error en la letra. Colocamos habiendo. En el caso de ustedes, si alguno no paga habiendo, no lo coloquen, ya que es solamente lo que les pasa a ustedes. Colocamos acá servicios, ingresos de publicidad, ingresos de trabajos, en este caso de econometría. Llevo bastante trabajo de econometría. En otros gastos, cuota bancaria, y así sucesivamente lo irán haciendo ustedes. Entonces identificamos que tenemos un salario, va en ingreso. Ingresos por publicidad me sigue ganando 150.000, y en ingresos de trabajo me sigue ganando 100.000 pesos mensuales. Estos son mis ingresos mes tras mes. Ahora posteriormente pues coloco el valor de los egresos. En arriendo pagamos 450.000, en servicios 320.000 y pagamos una cuota bancaria de 400.000 pesos. Esto nos quiere decir que a final de mes nos están quedando 380.000 pesos libres. Es un valor positivo, es algo que nos está yendo bien, que estos 380.000 los podemos invertir en alguna cosa positiva, o podemos ahorrar el 50% y dejar el 30% para cosas nosotros y un 20% ahorrarlo para un fondo de emergencia, ley 50-30-20. Pero ¿qué pasaría si, digamos, en mi cuota bancaria, un ejemplo, fuera de 800.000? Me quedan aproximadamente 20.000 pesos, es decir, que estoy trabajando todo el mes para que me quede 20.000. Si me como una salchipapa o algo por la calle, voy a tener pues ya un saldo rojo, y esto preocupa. Entonces yo te invito a que, si tienes saldo negativo, revises tus egresos y a qué le puedes disminuir. Si esos egresos en su mayoría son deudas, te invito a que veas videos o te instruyas acerca de cómo pagar las cuotas bancarias o pagar las deudas mucho más rápido, y así ir liberándote financieramente y comenzar un proceso de inversión. Hasta la próxima, en el próximo video, ley 50-30-20 para mejorar las finanzas.